Demer Balsaviani, en su texto Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad, ustedes van a leer, él clasifica las teorías en función de la concepción que tienen de sociedad, ¿verdad? Entonces define dos tipos de teorías, las teorías críticas y las teorías no críticas. Las teorías no críticas son aquellas que entienden a la educación como un proceso de igualación social. ¿Se acuerdan? Esta idea de la educación como proceso homogeneizador, ¿verdad? La sociedad que es concebida como armoniosa e integradora de los individuos, o sea, homogeneiza, y la marginalidad es entendida, como entendía Durkheim, como un desvío, una distorsión individual que debe ser corregida por medio de la educación. O sea, acá hay un discurso que sigue estando hasta el día de hoy de los sectores más liberales, si quieren, más conservadores, que frente a todo problema político del país, suelen decir que todos los problemas son problemas de educación. Bueno, esto tiene que ver con esto, con que el problema es siempre un problema marginal, o es un problema marginal en términos de los individuos y de los sujetos, o es un tema marginal en términos simbólicos, es algo que está por fuera del sistema. Entonces, como está por fuera del sistema, esas conductas deben ser educadas para que vuelvan a integrar parte de lo que es el concierto de la sociedad, ¿no? Entonces, la marginalidad es entendida como, como aquel que no tiene, que no forma parte de las reglas, que no está dentro de las reglas y tiene que ser integrado. En las teorías críticas, la educación es entendida como un proceso de discriminación social. Él centra básicamente su explicación en lo que son las teorías crítico-reproductivistas. La sociedad acá es definida a partir de la división o confrontación de clases antagónicas que constituyen las relaciones de producción de la vida material. O sea, básicamente las relaciones de clase que se producen en la estructura económica, ¿no? Y acá la marginalidad es inherente a la estructura social, porque en la medida que hay una clase que es propietaria y otra que tiene que vender su fuerza de trabajo, o sea, no tiene como propiedad más que su propia cualidad de trabajo, esta clase poderosa propietaria se erige como dominante y margina a la otra de los beneficios que produce la economía. Hay hay tres teorías que él destaca en este contexto. En primer lugar, la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional es la que reafirma un también proceso que yo no lo mencioné, que realiza la modernidad, que es instituir al docente como agente del Estado. O sea, hay una delegación del Estado en la docencia para formar a su ciudadanía. Entonces el docente se transforma en un agente estatal que trabaja en la escuela al servicio de la formación del ciudadano, ¿no? Y la pedagogía tradicional es la pedagogía clásica que entiende al docente como el modelo de virtud y como el lugar del saber. De hecho, en la vieja arquitectura escolar, el docente está en un lugar más alto respecto de los estudiantes, está como en una tarima, y en las viejas escuelas incluso el docente escribe el pizarrón, y el pizarrón, hay un sistema de doble pizarrón, donde una vez que terminó de escribir, sube ese pizarrón para poder trabajar en otra tabla, que cuando la termine de escribir subirá mientras la otra baja. Entonces el saber siempre está arriba, siempre hay que subir la cabeza para mirar el lugar a donde está el saber. Y por supuesto, para atender al docente también hay que levantar la cabeza y hay que mirar hacia arriba, porque el docente está un escalón encima, está en una posición diferente de los estudiantes, de los alumnos, y esa posición diferente tiene esta significación simbólica de que el lugar del saber está allí, ¿no? Está más arriba, hay que alcanzarlo, y lo tiene el docente. Y los estudiantes tienen un lugar pasivo, subordinado, son aquellos que tienen que incorporar el conocimiento, a los que
el conocimiento les es enseñado y les es de alguna manera inculcado, y está atravesado por una disciplina relativamente estricta, un tiempo de trabajo, una organización del trabajo escolar, una distribución en el espacio de clases determinada que facilita la mirada de control del docente de todo su estudiantado, los espacios de atención, y para este modelo, esta pedagogía tradicional, la finalidad es que los estudiantes aprendan conocimientos. Tienen que salir aprendiendo lo que la escuela les brinda. Por eso para ellos el marginal es aquel que es ignorante, aquel que no aprende, aquel que se resiste a aprender o aquel que queda fuera por diferentes razones, ¿no? Y es el ignorante aquel que a través de ciertas estrategias pedagógicas debe ser integrado al aprendizaje del mismo modo que todos, ¿no? Pero lo real es que la pedagogía tradicional no tuvo tanto alcance sobre aquellos que no lograban aprender para poder integrarlos, pero sí tuvo un valor importante en términos de disciplinar y de dar, aunque sea ciertos contenidos mínimos a todos. Entonces, de todas maneras, el servicio educativo, si bien tuvo, por lo menos en el nivel primario, un potente poder alfabetizador, siempre los que quedaban afuera o los que no podían acceder quedaban en este lugar marginal de la ignorancia, y los estados procuraban, virtud de este modelo, en tratar de generar políticas, aún llevando al poder de policía para que estos sujetos fueran a la escuela, ciertas también estrategias pedagógicas para que estos sectores de la marginalidad se integraran. Promediando la década del 20, van a aparecer en los Estados Unidos un nuevo modelo pedagógico que va a poner en discusión el modelo tradicional, porque va a destacar sus falencias y porque además dicen que afirmaban que una pedagogía tan orientada y tan poco estimulante para los alumnos no posibilitaba, primero, resolver el problema de la ignorancia, resolver el problema de aquellos que no participaban de la pedagogía tradicional porque no tenían incentivos para hacerlo, y en ese sentido la pedagogía tradicional fracasaba. Entonces van a postular una nueva corriente pedagógica que tiene entre sus mayores exponentes a John Dewey. Dewey fue un político norteamericano, uno de los más grandes intelectos del siglo XX, que escribió sobre educación. Y él señalaba la necesidad en los Estados Unidos de formar a las nuevas generaciones democráticas, a los nuevos ciudadanos, a ciudadanos que fueran capaces ya no de ser simplemente subordinados y tener un rol pasivo en el proceso de aprendizaje, sino a ser partícipes del desarrollo de su propio conocimiento, del aprendizaje de su propio conocimiento. Esto implicaba, si la pedagogía tradicional entendía, al estilo de Durkheim, que los sujetos eran una tabula rasa y que debían ser moldeados y que debían ser enseñados y que debían aprender vis a vis la enseñanza, la pedagogía nueva va a cambiar estos postulados y va a centrarse ya no en el docente, sino en los métodos y en la integración de los estudiantes. O sea, hay una primacía del alumno, tanto del individuo como del grupo. Hay un reconocimiento de que el alumno no es una tabula rasa y que trae elementos del exterior a la escuela que deben ser considerados en el proceso de aprendizaje, y que en ese proceso el docente ya no ocupa un lugar preponderante en la distribución de contenidos, sino que es un guía y un orientador
del desarrollo que hacen los alumnos, tanto de manera individual como grupal. Es importante que entiendan los principios de la escuela nueva, porque ustedes van a ver cómo a lo largo de las décadas, sobre todo en la contemporaneidad, de las manos de la irrupción de las nuevas tecnologías, algo de esta idea del docente como guía, como orientador, como incentivador a un proceso que el alumno debe hacer per se, vuelven a reciclarse, ¿no? Pero es interesante ver esta idea, porque esta idea plasmaba en la necesidad de construir dirigencia. Dirigencia para los niveles intermedios de las industrias, dirigencias para la política. Entonces, era necesario formar a sujetos que tuvieran, primero, capacidad de trabajar en equipo, el desarrollo del trabajo en grupos, desarrollar trabajos de manera colaborativa y poder tomar decisiones en el proceso, ¿no? Entonces acá el énfasis no estaba tanto puesto en aprender conocimientos, sino en aprender a aprender, ¿no? Aprender y aprender a aprender. O sea, estaba centrado en que si el estudiante es capaz de incorporar cómo se aprende, puede seguir aprendiendo per se toda la vida, ¿no? Ciertamente, dice Temerval Saviani, la pedagogía nueva tampoco pudo resolver los problemas que dicha pedagogía criticaba de la pedagogía tradicional, sino que además incurrió en una decadencia mayor, porque no solo incentivó actividades vacías de contenido, sino que además tampoco pudo resolver los problemas de integración, dentro del cual ellos definían que la marginalidad en este sentido era aquel que no se integraba, o sea, el que era rechazado. Y lo que había que trabajar para eso, a ese individuo o grupo que eran rechazados, se integraran al proceso pedagógico y se integraran obviamente al proceso de trabajo. Tiempo más tarde, y producto de este proceso de la organización científica del trabajo aplicada a la educación, van a empezar a pasar dos fenómenos. En principio, lo que van a ser los procesos de control técnico del trabajo pedagógico. Y esto se va a plasmar de una manera muy concreta con el desarrollo de las pedagogías tecnicistas. Las pedagogías tecnicistas ya no van a tener la centralidad ni en la razón y el saber, ni en la primacía de los métodos, sino que la centralidad va a estar puesta en los criterios de eficiencia. O sea, en la racionalidad del proceso, en la eficiencia y en la productividad. Entonces, este criterio de orden técnico, de cómo deben ser desarrolladas las cosas, va a abrir la puerta a los procesos de planificación en educación para justamente hacer la educación más eficiente. ¿Y qué implica esto? En orden de lo que decía Bloom en el currículum, poder definir con claridad los objetivos, poder trabajar sobre las tareas que hay que realizar, el trabajo concreto que hay que hacer para que esos objetivos se cumplan, y poder tener metas y una productividad eficiente. O sea, correlacionar el trabajo fabril con lo que se realiza adentro de una escuela, ¿no? Este proceso tecnicista y este desarrollo de este tipo de tendencia pedagógica va a tener cierta recurrencia a lo largo del tiempo, que lo vamos a ver y vamos a volver a trabajarlo, porque si bien esto tiene un auge sobre la década del 50, cuando además se fortalecen los procesos de tecnificación de la educación, y crece además la educación técnica, pero además también es el momento, a principios de la década del 60, que esto empieza con la década del 50, pero a principios de la década del 60 entra una corriente muy fuerte de planificación al Estado, ¿no? Esta idea de que es posible planificar la economía, de que es posible planificar los recursos humanos y de que es posible, con una buena planificación, llevar al buen puerto el desarrollo económico y social. Bueno,
es en esta época donde las corrientes desarrollistas en política tienen su auge, entre mediados de la década del 50 y mediados de la década del 60. El desarrollismo incluso llega al poder en Argentina, uno de los políticos más extraordinarios que tuvo el pensamiento desarrollista, que fue Arturo Frondizi, con un equipo que llevaba adelante esta idea. La planificación viene, esta idea de la planificación la traen de los países socialistas, que tildaban a los países socialistas de ser sociedades hiperplanificadas, pero esta idea de que se podía planificar y de que se podía planificar no solo la economía y sus resultados, sino que además se podía planificar los recursos humanos. ¿Qué recursos humanos necesitaba? ¿Cómo debían estar formados? ¿Y qué tiempo debía llevarme esa formación para poder volcar esa mano de obra al sistema económico? Entonces, esta idea de planeamiento va a llegar también a las escuelas y va a llegar también al trabajo docente, al trabajo escolar, a través de lo que es la introducción de la planificación escolar. Entonces, como trabajo en cascada, ¿no? De planificación estatal, de planificación escolar y de planificación en el trabajo de aula, es lo que le da énfasis a las pedagogías tecnicistas, que ya centran su hacer, centran el eje de su orientación en aprender a hacer. Ya no importa tanto qué conocimientos o el aprender de qué manera se aprende, sino aprender la técnica, aprender cómo hacer. Y obviamente esta es la etapa, el énfasis lo ponen estas pedagogías en que si en la pedagogía tradicional la iniciativa la tenía el docente, o sea, el sujeto del proceso, el elemento decisivo y decisorio era el docente, esto es textual de Saviani, me olvidé el entrecomillado, les pido disculpas. En la escuela nueva esto se desplaza al alumno y a la relación profesor-alumno, en tanto relación interpersonal e intersubjetiva. En la pedagogía tecnicista, el principio rector es la organización de los medios, ¿no? Y el profesor y alumno quedan en una posición secundaria. Y es muy importante esto porque justamente quedan relegados a la condición de ejecutores de procesos que son pensados por otros, que son pensados por especialistas, supuestamente habilitados, neutros, objetivos e imparciales, ¿no? Entonces, docentes y estudiantes son ejecutores de un proceso cuya concepción, planeamiento, coordinación y control va a quedar a cargo de especialistas supuestamente habilitados, neutros e imparciales. ¿En dónde se plasma esto? En el currículum. O sea, el currículum es el mecanismo de control técnico, es el orden de control técnico que va a prescribir lo que docentes y estudiantes tienen que hacer en el tiempo que les toca compartir un curso. Una unidad pedagógica, una clase, una unidad pedagógica, un año de trabajo, un grado, un año. Entonces, de esta manera, esto garantiza el mínimo desvío posible y las mejores condiciones de eficiencia, ¿no? Por supuesto, esto sobre ciertas condiciones de neutralidad. Esto, el auge de las pedagogías tecnicistas trajo muchas consecuencias. En principio, una irrupción del pensamiento tecnocrático, no solo en las políticas de Estado, sino en el sistema educativo, y una descalificación del trabajo docente y también del trabajo estudiantil, en términos de que al ser ejecutores de un proceso que les es dado, la posibilidad de pensar per se aquello que hay que hacer se reduce. Entonces los docentes pierden la idea de la concepción global del proceso, pierden su propia capacidad de pensar lo que es mejor para el grupo de estudiantes que tienen, y el grupo de estudiantes que tienen ven la posibilidad, ven restringida la posibilidad de ampliación de acceso a bienes culturales, porque solo van a acceder a aquello que un grupo de especialistas
o de genios, ha decidido que tienen que aprender en ese tiempo para esa edad, ¿no? Entonces, bueno, estas son las teorías que van a estar presentes en esta etapa del siglo XX, cuando el estado de bienestar está en pleno proceso de desarrollo, ¿no? Y justamente van a ser eh, en pleno proceso de estado de bienestar, entrando en los prolegómenos de su crisis, pero todavía antes, en que uno de los movimientos sociales más importantes que se va a dar promediando la década del 60, va a empezar a reclamar por aquellas promesas no cumplidas del estado de bienestar. Y van a empezar a suceder algunos movimientos que, que van a poner en jaque ciertos cimientos que tenía el estado de bienestar en términos de distribución de los ingresos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les decía que el Estado recaudaba tanto del capital como del trabajo para distribuir por vía indirecta beneficios a la sociedad. Y que eso generaba una enorme masa de derechohabientes que obviamente podían acceder a derechos, digo, por un lado, las escuelas, la salud, el salario familiar, como el aporte que el trabajo le daba a los trabajadores por tener hijos en edad escolar, en fin, una red y un conjunto de circuitos de beneficios que van a ampliar la base de intervención estatal sobre la vida en general, sin perder de vista que la concepción esencial de aquel Estado de asociados, de aquel Estado del contrato social, es que todos son partícipes del Estado en sus sistemas de representantes, pero quienes son representados son Estado llano, con lo cual que el Estado, en definitiva, también está el pueblo en la base del Estado, ¿no? Entonces es importante tener esto como definición para poder entender que el Estado no es solo una organización paralela, sino que hay una representación intersubjetiva y simbólica, colectiva, que está presente en el aparato estatal. Entonces, me interesa que ustedes puedan ver esto, porque lo que se produce a fines de la década del 60 es un fuerte reclamo contra el estado de bienestar, porque si bien es cierto, hay muchas mejoras en la calidad de vida y hay un importante nivel de ascenso social de la masa de los trabajadores, tanto en su acceso educativo como el acceso a las condiciones de vivienda, de salud, de vestimenta, de vacaciones, y de mejoras incluso a nivel salarial, las situaciones de injusticia y de desequilibrio entre quienes más ganan y quienes menos tienen no ha mejorado. Entonces, sobre todo los intelectuales, promediando la década del 60 en adelante, junto con los movimientos estudiantiles, van a pujar sobre todo por los niveles de acceso de las clases trabajadoras a los estudios superiores, que tampoco se concretaba de manera efectiva. Entonces van a empezar a reclamar por las promesas incumplidas. Y van a irrumpir en este escenario una serie de críticas a la estructura social y al Estado por su dimensión de manejo del poder, por su dimensión de capacidad de disciplinamiento de la sociedad, quiere decir, por la capacidad que tiene de ejercer el control social, ¿no? El control de la ciudadanía. Y van a aparecer acá una serie de teorías que van a poner el énfasis en los mecanismos que utiliza el Estado y el sistema capitalista para poder sustentarse y reproducirse, para poder garantizar su subsistencia, para que si bien la gente mejore, lo haga en un marco donde nada cambia, ¿no? Y uno de los movimientos más importantes que se producen acá, se producen dos episodios a nivel mundial que son muy significativos. El más significativo de todos es el Mayo francés, y que tiene un correlato
en la primavera de Praga, en, en lo que era la cortina de hierro, ¿no? Lo que eran los países socialistas, ¿no? Este, lo que era Checoslovaquia. Entonces ahí les decía, ¿no? La primavera de Praga, que también es un movimiento importante de estudiantes que reclaman al régimen comunista mayores niveles de apertura. Pero volvamos al Mayo francés, que nos interesa porque van a aparecer en el Mayo francés un conjunto de autores que vamos a mirar y vamos a estudiar en este curso, ¿no? En primer lugar, aparece un movimiento juvenil, estudiantil muy fresco, con, con gran capacidad intelectual de reflexionar sobre su realidad y con una gran capacidad inventiva y de ironía para, para mofarse y criticar el sistema capitalista. Pero es también una época de extraordinaria expresión literaria y de extraordinario desarrollo filosófico. Va a ser esta la época del existencialismo, de Sartre y de Simone de Beauvoir. Va a ser esta la época en que van a estar desarrollando su actividad intelectual Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Louis Althusser. Va a ser una época de movimientos culturales extraordinarios que en la República Argentina van a tener un correlato con lo que fue el Instituto Di Tella. Esta idea de la irrupción del mundo de la cultura en la política de manera desenfadada, esta idea de romper con la represión. Es la época en que Wilhelm Reich escribe La revolución sexual de los jóvenes, que irrumpe con la idea del amor libre. Aparecen los movimientos como el hipismo, que plantea esta idea de la vida comunitaria, de romper con esta lógica de las familias separadas y del mundo privado y pasar a una organización más colectiva y más libre, que no sea el comunismo soviético, sino que sea un sistema más puro, más amoroso, que tiene expresiones en la música. Es la época de la psicodelia, de la generación de los Beatles, y de todo lo que devino después de ellos con el desarrollo del rock and roll, ¿no? Y los movimientos de protesta que tuvieron su expresión musical. Bueno, en fin, una serie de expresiones y movimientos artísticos que van a verse reflejados en, en esta crítica al estado de bienestar, este displacer por no haber podido cumplir con las promesas, de terminar con la pobreza, de terminar con las desigualdades, etc., ¿no? Entonces, entre esos pensadores críticos al sistema capitalista, va a estar Luis Althusser. Pero yo quiero dar un pantallazo volviendo otra vez a estas filminas del texto de Saviani para mostrarles a ustedes cómo él tipifica de algún modo lo que son las teorías críticas. Para él, las teorías críticas, él reconoce que las teorías críticas entienden a la educación como un proceso de discriminación social. Esto es, la educación cumple la función de garantizar la preservación del status quo del sistema económico-social. O sea, no es cierto que homogeneizan la sociedad y formen solo a los ciudadanos. Además de formar a los ciudadanos, forman a la clase trabajadora para que tenga el lugar de clase trabajadora y forman a los hijos de la burguesía para que sigan reproduciendo el lugar de ser burgueses. Entonces, desde este punto de vista, la educación no es igualadora, sino que cumple además
con la función de distribuir los saberes en función de las posiciones sociales de los sujetos que asisten a ella. Él reconoce, entre estos enfoques teóricos, tres modelos. Hay más, pero él reconoce tres modelos. Una es la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado, que entiende que la sociedad, las características, sostiene que la sociedad requiere para su preservación la reproducción de las relaciones de producción. Para que se produzca la relación de relaciones de producción es necesario que se reproduzca la fuerza de trabajo. Para que esto suceda, es el Estado el que, a partir de sus aparatos de Estado, opera para que los sujetos comprendan cuál es el lugar que les toca en la sociedad, y dice, hay dos tipos de aparatos, hay aparatos ideológicos y aparatos represivos, aparatos que se ocupan de una función y aparatos que se ocupan de otra, y la marginalidad, o sea, perdón, para no quedar en el vacío, aparatos que se ocupan de la inculcación ideológica y aparatos que operan simplemente con la coacción. Y en este caso el problema de la marginalidad es toda la clase trabajadora, la que queda marginada de los beneficios de la sociedad, ¿no? Entonces ustedes piensen que además para reproducir la fuerza de trabajo en cualquiera de los tres modelos que vamos a ver, es necesario que haya un ejército de desocupados, un ejército de reserva. Entonces, bueno, la clase trabajadora es marginada, y también es marginada la clase desocupada que no accede al trabajo, pero que está en la gatera para hacerlo, porque en función de ese ejército de reservas se regula el salario, ¿no? En la oferta y demanda de mano de obra, el peso del salario sube o baja en función del volumen de fuerza de trabajo disponible, ¿no? Después dice, resalta la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica, que tienen básicamente a Bourdieu y Passerón como representantes. Acá la educación es entendida como un acto de violencia simbólica encargada de imponer una arbitrariedad cultural. Para que eso suceda tiene que haber una autoridad pedagógica. Esa autoridad pedagógica es responsable de llevar adelante una acción pedagógica, y esa acción pedagógica se realiza en el trabajo escolar o en el trabajo pedagógico. Y la marginalidad son justamente los grupos o clases dominados. Bourdieu y Passerón no hablan de clase trabajadora, sí hablan de grupos o clases dominados que pueden englobar sectores más amplios, ¿no? Y por último, la teoría de la escuela dualista, que postulan Modelotti y Stablet, que primero estos autores se encargan de desmistificar esta idea de la ilusión de la unidad de la escuela. Dicen, no, ellos rompen con esta ilusión y dicen, no es cierto que la escuela sea uniforme y sea única, y muestran cuál es la estratificación que tiene la organización escolar. Dice que la educación está dividida en dos grandes redes, eh, eh, y que esas dos grandes redes definen, toman el postulado de Althusser al aparato ideológico escolar, o al aparato ideológico educativo, dentro del cual la escuela es su principal institución, y dice, en este aparato ideológico escolar hay dos redes: una red secundaria superior orientada a la élite y una red profesional, primaria profesional. No está secundaria y primaria acá vinculada a los niveles educativos, sino que están vinculadas básicamente a las clases sociales que transitan por ellas, ¿no? Entonces, a la red secundaria superior accede la élite, que va a llegar hasta los estudios superiores y de posgrado, y a la red primaria profesional van a acceder las clases trabajadoras, que con mucha fortuna van a egresar de los sistemas de educación secundaria o de formación técnica, o los sistemas duales o de las tecnicaturas, para poder tener mejor posición en el mercado de trabajo y en los puestos de trabajo. Entonces hay una distribución social
respecto de lo que va a ser la heterogeneidad educativa en la formación de los sectores sociales, y dicen estos autores, no hay una tercera red, justamente porque no hay tres clases sociales, sino que hay solo dos, que son las que constituyen la estructura social. Y dicen Bodelotti y Stablet que el problema para ellos, la marginalidad, es la clase trabajadora, quienes padecen la marginalidad y que son doblemente marginados. Son marginados por el lugar que les toca dentro de la estructura social, pero además son marginados porque son, a partir de la operación que hace el proceso educativo, son marginados de su propia clase, porque justamente se los aleja de la posición de clase para que puedan naturalizar el lugar que les toca, ¿no? Esto es como una doble marginación, lo que los aleja además de su posibilidad de organizarse como clase en sí, clase para sí, como sector organizado, ¿no?, de la lucha. Entonces, son doblemente marginados. Son marginados respecto del sistema de clases y son marginados dentro de su propio movimiento para alejarse de la posibilidad de construir un sistema alternativo de pensamiento o una clase trabajadora que pueda construir intereses propios y consolidarse como un factor de poder, ¿no? Por último, el texto de Saviani, esto ya se los dejo a ustedes para que lo analicen. Él se plantea dos cosas. Por un lado, si es posible una nueva teoría crítica de la educación, teniendo en cuenta algunas notas, el reconocimiento que el sistema reproduce las condiciones materiales de vida, pero que no solo reproduce, que hay posibilidades de autonomía relativa y que hay que ver eso hacia dónde se orienta, que la escena escolar, si bien es el encuentro de las relaciones sociales, también es un teatro de lucha y de conflictos y de negociaciones, y que ese teatro de lucha no siempre se manifiesta por los conflictos sociales, sino que a veces se manifiesta por los modos en los que se negocia y se procesa la apropiación de contenidos, ¿no?, en el salón escolar. También la escuela es un espacio de derechos, y ese espacio de derechos es también una arena de tensiones entre lo que se quiere lograr y lo que se quiere ampliar y lo que se quiere conseguir, la búsqueda del logro propio, tanto colectivo como individual, y todo lo que es la tensión de ello respecto de lo que son los sistemas de control, de disciplinamiento y de represión que hay en la escuela, en las escuelas, a veces instalados como rutinas y a veces por mecanismos informales, pero esta idea de la escuela como lugar de formación de derechos pone en tensión la vieja visión tradicional del control, los modos que circula el poder, el disciplinamiento y la represión, que están claramente planteados en el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, y que en algún momento de la clase que viene vamos a mencionar. Y por último, el rol que pueden tener los docentes como intelectuales transformadores, en el sentido de poner siempre en tela de juicio su práctica, someterla a la reflexión crítica, de modo tal de que, y también poner dentro de la enseñanza esa reflexión crítica, que la enseñanza contenga la reflexión crítica que los docentes hacen de aquello que realizan para poder proceder a formar estudiantes críticos y reflexivos y que puedan ser capaces de pensar una sociedad futura mejor.